ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen. Bueno, y estamos escuchando una versión de A Don José, uno de los himnos uruguayos compuesto por el maestro Rubén Lena. Se están cumpliendo, o se están celebrando 50 años del trabajo de Rubén Lena con la música. Y estoy con Eduardo Lena, el hijo, para conversar un poco sobre esto, que se va a coronar el lunes 26 con un festival con varios músicos participando, con un coro de niños de escuela, en homenaje a tu viejo. ¿Cómo se siente eso? Es muy emocionante. A mí me gusta también decir que es una linda oportunidad para celebrar 50 años de la construcción de un cancionero nacional. También, es verdad. Donde han trabajado muchos artistas, poetas, compositores, arregladores de música. Y aquello que fue un sueño hace 50 años, que estaba posado en la cabeza de algunos, hoy creo que podemos decir que es una realidad. Y los uruguayos tenemos un puñado de canciones con las cuales nos sentimos muy identificados, que nos provocan sentimientos, digamos, como muy profundos. Y a mí me parece que esto de los 50 años de A Don José es una linda excusa para celebrar el cancionero. Para celebrar un cancionero que han construido muchos trabajadores de la cultura. ¿En algún momento frenás y reflexionás y pensás, bueno, uno de los pilares de la construcción de ese cancionero es mi viejo? Sí, yo viví ese proceso. Mi casa era una casa de música. ¿Cómo era la historia? ¿Escribía algo, componía algo y lo primero lo mostraba a la familia o era una actividad que manejaba un poquito aparte? Te cuento algo que a mí me gusta decirlo siempre cuando entramos en estos temas. Yo hablo desde el lugar del espectador, no del sabedor o del conocedor. Yo tuve el privilegio de que de repente me tocó una butaca privilegiada en ese escenario. Siempre digo en broma a mis amigos, me invitaron al box y me tocó una butaca en el ringside, porque estaba al lado. Pero me gusta hacer la aclaración de que hablo desde ese lugar, no del entendido, sino del que le tocó de repente vivir un poco de eso. Fue muy intenso porque mi padre y mi madre eran dos personas de trabajo y tenían horarios muy largos, como todo el que se tiene que ganar la vida y mantener una familia. Entonces, mi casa era, por un lado, todo el rigor que tiene que ver con el trabajo y las obligaciones, y por otro lado, la bohemia que implica el mundo artístico musical, que cuando uno ve perdón, un audio, escucha una canción, digamos como el resumen de todo, pero atrás de eso hay toda una historia que es muy intensa, que tiene muchos avatares, que tiene momentos muy agradables y tiene momentos muy tristes y de tensión. Y bueno, yo viví ese mundo, mi padre hizo toda la carrera como docente y en mi casa, en esa distribución de roles que cada familia hace, el convenio era los tiempos libres son para hacer lo que a vos te gusta y lo que a vos te gusta es la música. Esa es la que decía eso, era mi madre. Mira. Entonces, de ese combo, de algún modo, surgía un trabajo, una dedicación, una responsabilidad. Mi padre creo que era enamorado de la educación, pero en los ratos libres se dedicaba a lo que verdaderamente le gustaba, que era la música y hacer canciones. Como docente, como maestro, trabajó en las Sierras del Yerbal, que es ahí cercano a la Quebrada de los Cuervos. Exacto. Estuvo en Arrayanes de Corrales de Cebollatí y en Isla Patrulla también. Yo pensaba, de repente, son escuelas de contexto rural, ¿no? En esos casos. Capaz que ahí el tiempo libre, la relación que iba teniendo con los niños y con la familia de los niños que iba a la vuelta, todo eso de repente era como, llamémosle insumos, por hablar en otros términos, ¿no? Para lo que después trabajaba, para enterarse de historias que después podía transformar en arte. Yo digo que él se apoyaba mucho en que era imposible generar un vínculo y un diálogo productivo, fructífero, con la gente de esas zonas rurales si no conocía de la vida de ellos y de sus oficios. Tanto que mi padre era una persona netamente urbana. Mi abuelo de sangre italiana era sastre. En la época que en las ciudades del interior había 1 o 2 sastres.
Un hombre prestigioso dentro de la sociedad local. El Sastre. Un hombre muy conocido al menos, y como era buena gente, muy querible, también era un personaje. En ese ámbito se crió mi padre en la ciudad. Cuando empieza su carrera de educador, se va a las zonas rurales, como tú decías, hiciste todo el recorrido, pero encuentra que, dicho por él mismo, hay cosas escritas en este sentido, que era imposible que él le pudiera llegar a la gente con su mensaje si no entendía cuál era, digamos, el fundamento de sus acciones y por dónde pasaba la línea de sus pensamientos. Aprendí a hablar como ellos, a los giros idiomáticos que ellos iban utilizando en las conversaciones cotidianas. Entonces me parece que estuvo muy atento a eso para poder acercarse a la gente, tener un buen diálogo, y en las escuelas donde mi padre estuvo siempre había como una fiesta permanente. En un libro de Guillermo Pellegrino sobre tu padre, sobre Rubén Lena, cita algo que él había dicho: yo siempre he tirado para el mismo lado, siempre he querido hacer sentir las mismas cosas. A veces puedo hacerlo y a veces no, pero siempre pienso los que menos tienen son los que necesitan más. Eso debe dar orgullo también, ¿no? Y escuchar que el padre tiene un espíritu así abnegado y de solidaridad. ¿Sabes qué? No tengo dudas que era así. Muchos creen que todas esas horas que él pasaba estaba componiendo. Mi padre se hacía mucho tiempo para atender a la gente que estaba haciendo cosas, porque le parecía que era muy grande, gigantesca la obra para hacerlo solo, o plantearse, digamos, una especie de entelequia de que esta obra la puedo hacer yo. Él tenía muy claro de que tenía que sumar y tenía que apoyar a todos los que quisieran hacer algo. Él empujar, pero también dar. Entonces, por ejemplo, había gente que le traía un cuaderno lleno de poesía y se pasaba horas con esa persona leyendo las poesías de la persona que lo venía a ver. No era que estuviera con sus cosas permanentemente haciendo. No estaba en el lugar destacado, no era el venía centro un de la guitarrero y atención. decía: Rubito, ¿te gusta esta música? A ver, el tipo se sentaba, de repente amanecían con eso. Pero no eran sus cosas, eran las cosas que la gente le traía. Entonces digo, parece que él estaba muy atento a ese tema. ¿Él se sentía el tercero limareño? No, yo no. O viste que es algo que se ha dicho muchas Sí, veces, ¿no? sí, que por todo sí. lo que él compuso y musicalizaron después los No, los olimareños son grandes por ellos mismos. No, los olimareños son gigantes, no. ¿Cómo se llevaba ahí con el fenómeno de su... A mí me parece que aquí apareció como... A ver... siempre encontré que el Laucha Prieto fue como la piedra filosofal. Ajá, a ver. El que los iluminó a todos. Y Lena era muy amigo del Laucha. Muy amigo. Íntimo amigo. Y de tan soñadores que eran, entre otras cosas, por ejemplo, se iban al río, al monte del río, en bicicleta, a leer. Hoy si alguien te dice que va al río a leer, vos decís, no, está para tratamiento. Se iban a leer, eran curiosos por las cosas que estaban pasando en el mundo. Y Pepe y Braulio eran amigos de Laucha. Y Laucha fue el que provocó el acercamiento cuando vio que lo que ellos querían eran hacer cosas nuevas, que tuvieran sabor local. Y dijo, el sabor lo tiene Rubito. Creo que no fue así, pero dijo, mirá que hay un tipo que está haciendo cosas que van en el sentido de lo que ustedes quieren. A mí me parece que los autores los elegían los olimareños. Sí, claro. Y bueno, se dio la conjunción, porque después se retroalimentó esa relación, porque había mucho respeto, porque había un rigor, buscando la belleza muy importante, mucho rigor. Sí. Entonces se dieron como cuestiones importantes. Recién vos hablabas de, bueno, de repente gente que iba a la casa y le decía Rubito, traje tal cosa. Yo justo lo nombré también como Rubito. ¿En algún momento pasó a ser Rubén o siempre quedó como adolescente con el diminutivo? No, Rubito. Le pueden preguntar a Mario Carrero o a Eduardo Larbanois cuando quisieron conocerlo y usaron un intermedio, un amigo, y che, mira, queremos hablar con Lena. Porque... Se acercaban como muy cautelosos, digamos, ellos. No, quiero hablar con Lena, ¿cómo hago? Y vas a 33 y golpeas la puerta en la casa. Y ya está. Era súper sencillo. No, totalmente.
totalmente. ¿Cómo hiciste para no salir músico en esa casa? Capaz que un rechazo por estas noches de música donde yo al otro día temprano tenía que empezar mi tarea. No podía dormir. Y donde de repente me pateaban la cama a las 3 de la madrugada porque se iba a quedar Cafrune o Alfredo Citarrosa. Unos nenitos. Entonces tiraban unos almohadones ahí y yo dormía arriba de los almohadones. Y le dejabas la cama a ellos. Capaz que fue eso. Pero yo amo la música. Amo la música. Y la música creo que en estos momentos está teniendo como una reivindicación por fuera de lo que habitualmente conocemos como música. Bien. Eduardo Lena, yo te quiero agradecer la visita. Vamos a recordar. El espectáculo se llama A Don José, la canción de todos. Se va a hacer el lunes 26 en el Sodre. Las entradas son gratuitas. Se empezaron a entregar ayer y se entregan en la boletería del Auditorio del Sodre del 15 al 23 de mayo. O sea que hasta el 23 de mayo se pueden ir a buscar las entradas. Esto es hasta el viernes que viene. Es gratis, o sea que no hay una cuestión de lucro en el medio y que nadie tenga que gastar más que el boleto en ir a buscar la entrada y el boleto después en ir a ver el espectáculo. Van a participar, entre otros, Braulio López, Urbano Carrero, el Turco Nasser, Mariana Muyala, Fernando Cabrera, Ana Prada, en fin, y bueno, y va a estar como punto de destaque, que va a ser el hilo conductor de todo, un coro departamental de Rocha de niños que además dicen que van a estar de túnica y moña, ¿no? Como un homenaje al maestro también. De moña y delantal, como dice la canción. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo, por la visita. Gracias a ustedes, la reiteración de que las invitaciones están ahí, hay que llevarlas y para poder mostrarlas el día del espectáculo y también por la información que tengo de ayer, que estuve todo el día en Montevideo, se va rápido. Así que hay que meterle. Sí, y hay sorpresas de artistas que no puedo decir todavía, pero van a ser muy importantes. Así que no se lo pierdan. Pédense una vuelta a todo lo que les guste, el cancionero, que entre otras cosas tuvo como pilar fundamental a Rubén Lena. Gracias por la visita, Eduardo. Gracias, Álvaro.